60%. El 60%. Ok. 60% sería, el 60 al 70% sería el porcentaje de agua, digamos, eso es lo que me temía, en una persona promedio, es decir, de unos 70 kilogramos. Sin embargo, ¿ustedes siguen viendo mi presentación? Sí, profesora. Sí, profesora. Sin embargo, hay algunas otras consideraciones que habrá que tomar en cuenta. Entonces, el cuerpo se puede considerar como una disolución acuosa en el cual el agua constituye el solvente y el resto de las sustancias o el resto de los componentes serían los solutos. ¿Sí entienden bien esto, verdad? La diferencia entre solvente y soluto. Sí. Ok. El agua representa en el cuerpo humano entre la mitad y 2/3 del peso de una persona, pero esto depende de su edad. El porcentaje de agua, como les dije, depende de la edad, del sexo y de la constitución corporal. Las mujeres, al tener más tejido adiposo, vamos a tener menor porcentaje de agua, a diferencia que los hombres, y también en los ancianos hay menor cantidad de agua. Sin embargo, en los recién nacidos, del 75 hasta el 85% están compuestos por agua. La proporción del agua corporal con relación al peso disminuye, como les dije, con el aumento de la edad y el aumento del tejido adiposo. Es justo lo que les estaba diciendo. Entonces, en las mujeres y en los hombres, la cantidad de agua, en las mujeres y en los adultos mayores, la cantidad de agua será menor. Profesora. ¿Vale? Bueno, no sé si soy yo o es que solo se ve, o si le está cambiando. Es que yo solo veo la primera diapositiva. ¿Cuál ves tú? La presentación, la que dice composición, distribución y no, ya la cambié. ¿Nadie la puede ver cambiada o solo es la doctora? No, nadie. No se ve, profesora. Esperen, entonces. Ahorita ya no la ven, ¿no? Ya no la ven compartida. Sí, ya no la vemos. Okay. A ver, ahí. Sí, ahí ya se ve. ¿Qué es lo que están viendo? La introducción. Bueno. Entonces esto es lo que les estaba explicando de la distribución de agua según la edad y el sexo. Ahí sí vieron que la cambié, ¿no? No, profesora. No. Ahí están viendo la otra. Sí, es que creo que el problema. No la voy a poder poner en presentación porque creo que no la pueden ver ustedes. A ver, ahí. Sí, ahí está la distribución del agua corporal. Ok. Entonces, la distribución del agua corporal, como ya vimos, va a ser entre el 60 y el 70%, dependiendo la edad de la persona y también de su peso. El otro 40 o 30% va a estar distribuido en otros elementos como proteínas, grasa y minerales. Así es como, de manera general, el cuerpo está compuesto. Ahí ven el cambio, ¿no? ¿O no? Sigue en distribución, profesor. Pero hay una tabla. No se ve. Todavía no. Se ve la anterior. Ahí. Ya cambió. Ahí ya. Ok. Bueno. En cuanto a cómo se distribuye por órgano, el 83%, los órganos que tienen mayor porcentaje de agua son el riñón y el pulmón, seguido por la sangre, el cerebro, el músculo, la piel, el hueso y las células adiposas. Por eso es justamente que las mujeres tenemos menor proporción de
tejido de líquidos porque tenemos más tejido adiposo que los hombres. Por supuesto que en las personas obesas habrá que considerar también esto, que tienen mayor cantidad de tejido adiposo y que por lo tanto la distribución de agua es diferente. Ahora, ¿qué leyeron ustedes? El líquido corporal, ¿cómo estaba distribuido? Por Entre un líquido compartimento. intersticial y extracelular. Ujú. Ok. Entonces, eso sí lo están viendo, ¿no? Otra vez la distribución, pero ya cambié la diapositiva, eso sí lo ven. Sigue la tabla. Sigue en la tabla. No es cierto, ¿por qué no está Ya funcionando se bien? cambió. Se volvió a poner. ¿Ahí la ven? Sí. Ok. El total de agua corporal, así son sus abreviaturas, o agua corporal total, y estará compuesto por estos dos compartimentos principales, el líquido intracelular y el líquido extracelular. ¿Vieron el que lo cambié? ¿No lo ven, verdad? No, profesora. No. Ay, no puede ser. Bueno, ahí sí la ven, ¿no? La otra. Sí, ya cambió. Ok. El agua corporal total, entonces quedamos que es el 60%. Y esta agua se distribuye, el 40% es el líquido intracelular y el 20% restante es el líquido extracelular. Ahora, del líquido extracelular se va a dividir de esta manera. De este 20%, del 5 al 7%, dependiendo de la bibliografía que consulten, va a ser líquido intravascular. Y del 13 al 15% va a corresponder al líquido intersticial. ¿Ustedes qué leyeron respecto a estos porcentajes? ¿Qué porcentajes se encontraron? Sí, más o menos igual. Intersticial 15, intravascular 5. Ok. Ok, entonces, hasta aquí, el agua corporal total, ¿cuántos compartimentos tiene? 2. Dos. ¿Cuáles son? Intravascular y extravascular. Y ya el extravascular se divide en No, el extracelular se divide en intravascular e intersticial. Ok, entonces otra vez, ¿cuántos líquidos, cuántos compartimentos tenemos? Dos. ¿Es cuál? ¿Y cuál? Intracelular y extracelular. Ok. El extracelular, ¿en cuántos compartimentos se divide? Dos. ¿Cuáles son? Intravascular y intersticial. Ok, muy bien. Aquí en esta imagen, dependiendo el sexo, mujer u hombre, pues ya vimos que puede estar distribuido de manera distinta. Digamos que la proporción general es del 60%, 2/3, o digamos el 40% va a ser intracelular y el otro 20% va a corresponder a el extracelular, que a su vez se va a dividir en líquido intersticial y en líquido intravascular. Sí tenemos claro dónde está el intersticio, ¿verdad? Sí, profesora. Ok. Ahora, el líquido intravascular también tiene una división. El volumen de sangre, como ya vimos, puede ser del 5 al 7%. Por eso dicen que tenemos 6 litros de sangre, ¿no? Entonces, el volumen sanguíneo va a corresponder al 7%
y este 7% se distribuye, el 60% es plasma y el 40% es eritrocitos. Y el otro espacio, que es el líquido intersticial, ya ustedes saben, es el espacio que está aquí, que hay entre las células. Y aquí también va a estar compuesto por aminoácidos, azúcares, hormonas, ácidos grasos y neurotransmisores. Ahora, ya tienen claro, ¿verdad? Que cómo está la distribución corporal. ¿Sí? ¿Ya lo tienen claro todos? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, saquen sus celulares, las calculadoras de sus celulares, porque vamos a hacer un ejercicio. Tenemos un individuo de 70 kilogramos y hay que calcular estos 5 puntos. El agua total corporal, el total de líquido intracelular, el total de líquido extracelular, el total de líquido intravascular y el total de líquido intersticial, con los porcentajes que yo ya les mencioné. Entonces, les doy 5 minutos para que hagan estos cálculos. Si terminan antes, me van avisando. Creo que ya terminé, profesora. Ok, ¿alguien más ya terminó? Yo también. Ok, 3 minutos más para que terminen todos y los resolvamos.
Ok. Vamos a ver cómo se resuelve. Siguen viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Sí. Ok. Entonces, el agua corporal total es de 42 litros. ¿Sí le salió todo eso? Sí, Sí. Sí. Ok. Agua intracelular, 28 y extracelular 14, ¿sí? Sí. Sí. Líquido intravascular 4.9. Ahí De depende de qué porcentaje 3.5. lo calcularon, ¿eh? Ajá. De 3.5 a 4.9. Ok. E intersticial, 9.1 a 10.5. Depende del ok, porcentaje. exactamente. Entonces, el líquido intravascular y el líquido intersticial depende del porcentaje que vimos, los rangos que revisamos. Dependiendo a cuánto lo calculen, es más o menos los litros que les van a dar. Pero de manera general, estas serían las respuestas del ejercicio. ¿A todos les salieron? ¿Parecido o cercano? Sí. ¿A alguien no Igual. le salió? ¿Que necesite que expliquemos cómo se hace? ¿No? Muy bien. Bueno. Entonces, hasta este momento ya todos tenemos claro cuáles son los compartimentos por los cuales se distribuye el agua, ¿verdad? sí, Sí, profesora. profesora. Muy bien. Si siguen con su mano arriba, bájenla, ¿eh? Porque si no me va a estar a mí haciendo ruido que les dé la palabra, porfa. Ok. Ahora, vamos a hablar de la composición de estos espacios. Entonces, según lo que ustedes leyeron, en el espacio intracelular, ¿cuál es el electrolito que predomina? Sodio. Ok, sodio. Muy bien. Entonces, en el espacio intracelular predomina el sodio, predomina el potasio y el sodio está hacia abajo, en el espacio intracelular. Y la cantidad que debe haber de potasio en el espacio intracelular es de 140 miliequivalentes por litro y de sodio es de 12 miliequivalentes por litro. Entonces, en el extracelular, ¿cuál es el que predomina? En el extracelular, Ajá. el sodio. Ahí sí, el que predomina es el sodio y en el extracelular vamos a tener 140 miliequivalentes de sodio y de potasio vamos a tener de 3.5 a 5 miliequivalentes. Esto es importante porque ahora que empecemos a ver cómo es el movimiento de los líquidos a través de los espacios, vamos a tener que tomar en cuenta los electrolitos que van a funcionar como solutos y que van a permitir la ósmosis entre los espacios. Ok, ¿dudas hasta aquí de esto? No, profesora. Muy bien. Ahora, ¿qué es la osmolaridad? Así, acuérdense de las clases de física. ¿Qué entienden por osmolaridad? ¿De qué se acuerdan? ¿Es la cantidad de un soluto que hay en un disolvente? ¿Habían escuchado la palabra osmolalidad? Sí. ¿Y qué diferencia hay entre osmolalidad y osmolaridad? Era la cantidad del soluto, creo, en un litro de agua. Muy bien. Muy bien. Entonces,
Hay dos términos, la osmolalidad, que es la concentración de soluto en 1 kilogramo de agua, y la osmolaridad es la concentración de soluto en 1 litro de agua. Lo que cambia es la unidad de medida. Dependiendo las unidades en las que tengan los solutos, es la palabra que pueden usar. Sin embargo, lo primero que tienen que saber es que se usa como un sinónimo, aunque la mayoría de las literaturas concuerdan en que el término correcto para hablar de este fenómeno en el cuerpo humano es osmolalidad. ¿Ok? Con L, no la otra, aunque normalmente usamos osmolaridad, la que deberíamos usar es osmolalidad. Bueno, entonces, ya ustedes tienen claro esta parte, que es un soluto y que es un solvente. El soluto es todas esas partículas en las que los disolvemos en un solvente. Para el cuerpo humano, ¿cuál es el solvente? ¿El sodio podría ser? El solvente. Ah, no, el agua, perdón, el solvente. Okay. Y los solutos, el sodio, el potasio, el cloro, todo lo demás es soluto. El solvente para nosotros siempre va a ser el agua corporal. Ahora, los solutos, para que puedan participar en este fenómeno de ósmosis, deben ser lo que se llama osmóticamente activos, es decir, que sean capaces de arrastrar agua, ya sea formando puentes de hidrógeno por la propia carga que tengan, que pueden ser aniones, o la interacción dipolo de cada una de estas partículas. Dependiendo el tipo de soluto, es la cantidad de agua la cantidad de agua que va a tener capacidad de poder arrastrar. Los azúcares, las vitaminas, los aminoácidos tienen la capacidad de generar puentes de hidrógeno o de hacer interacción. Por lo tanto, una molécula de cualquiera de estos solutos que acabo de mencionar equivalen a una especie osmóticamente activa. Digamos, tienen la misma equivalencia aquí una molécula y esta especie osmóticamente activa. ¿Sí? ¿Lo tienen claro? Sí, profesora. Ok. Ahora, las sales o los iones o los electrolitos que ustedes que me dijeron, tienen la capacidad o son osmóticamente activos por esta situación que tienen de sus cargas, porque son iones. Por lo tanto, una molécula de una sal, no estoy hablando del elemento por aparte, estoy hablando de la sal. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Una molécula de cloruro de sodio nos va a dar 2 especies osmóticamente activas. ¿Por qué? Porque la sal la va a disociar en sodio y en cloro, por lo tanto nos va a dar 2 especies. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, este término de que si son o no osmóticamente activos, que osmóticamente activo quiere decir que tiene la capacidad de arrastrar agua, para que no tengan que decir que es osmóticamente activo, vamos a hablar de que una especie osmóticamente activa es igual a un osmol. Y esto es importante porque cuando ustedes midan la osmolaridad de las sustancias, tendrán que saber cuántos osmoles tiene o cuántos osmoles es capaz de tener esa sustancia. Entonces, un osmol es una unidad de medida que indica la concentración de partículas disueltas en un líquido. ¿Vale? Entonces, en vez de decirles partículas o moléculas, vamos a decir osmoles. Hasta aquí está claro estos términos, ¿verdad?
Sí, Espero profesora. que sí, porque no están contestando todos, yo espero que sí. Muy bien, entonces, en el espacio, la osmolaridad entonces la va a dar los solutos, es decir, el sodio, la glucosa, los aminoácidos, y en el espacio intracelular la osmolaridad es de 280-20 miliosmoles por kilogramo de peso, el cual tiene que estar en equilibrio con el espacio extracelular, que debe ser igual. Y debe ser igual justamente para que no haya un cambio de concentración de líquidos de un lado a otro. ¿Cómo se le llamaría esto? ¿Cómo se le llama el paso de líquido de un lado a otro? ¿Difusión? El gradiente de concentración. Osmosis, ¿no? Ósmosis. Difusión también, pero la difusión no depende de la concentración del soluto. La difusión también es un fenómeno que ocurre dentro del cuerpo, pero se da para equilibrar las concentraciones, pero no está relacionado con la concentración de soluto. El agua pasa de un lado a otro siempre y cuando no haya una membrana. En el caso de la ósmosis, sí tiene que haber una membrana semipermeable para que pueda pasar de un lado a otro y siempre va a estar relacionado con la concentración del soluto. Entonces, para este caso estaríamos hablando de ósmosis, que es el paso del líquido de un lado a otro, pero está relacionado con la concentración de soluto. Entonces, aquí ya estaríamos hablando de estos primeros términos de cuando una concentración es hiposmolar, isosmolar o hiperosmolar. Ok, alguien levantó la mano, no sé quién la levantó, pero si necesita hablar, hablen. Creo que no. Bueno, como yo no puedo verlo porque estoy viendo la presentación, si tienen que preguntarme algo, interrúmpanme. Si la concentración es hipoosmolar, es decir, que hay menos soluto, debe ser menor a 280 miliosmoles. Si la concentración es isoosmolar, la concentración será igual a 280 miliosmoles. Y si la concentración es hiperosmolar, vamos a tener más de 280 miliosmoles. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Sí, profesora. Ok. Ahora sí va. Estos son como los fenómenos que deben tomar en cuenta que ocurren en el cuerpo humano y bueno, pues que son parte de la física. Ahora vamos a hablar de la osmolaridad que debe tener el cuerpo y se calcula de esta forma. 2 por la concentración de sodio más la concentración de potasio más glucosa entre 18 más el boom entre 2.8. Obviamente estos datos que faltan los tienen que sacar de un estudio que le hagan a la persona. ¿Y qué estudio le tendrían que hacer? Es una química sanguínea. ¿Y qué más? Bueno, es que si ustedes van a los laboratorios particulares, les van a vender una química sanguínea de 32 elementos, en donde les van a incluir los electrolitos séricos, pero en un hospital del gobierno, en el IMSS, en el ISSSTE, no se los van a dar así. La química sanguínea generalmente les va a contener de 6 a 12 elementos.
digamos, lo más básico, pues les dará glucosa, les dará creatinina, les dará ácido úrico, les dará BUN, que es lo más básico. Si ustedes quieren saber algo más, en algunos lugares hay que pedirlos aparte. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, colesterol y triglicéridos, entonces ya tienen que ponerle que quieren un perfil lipídico. Si quieren saber enzimas hepáticas, funcionamiento hepático, tienen que pedir un perfil hepático. Y para conocer estos valores tendrían que pedir electrolitos séricos. Esto es importante que lo sepan porque no es como que vayan a llegar al IMSS así de, oiga, no me da una química de 32 elementos, pues eso no va a pasar. Cada uno de los estudios tiene su nombre y bueno, pues el laboratorio te lo vende así porque es más fácil y suena mucho mejor decir que te van a hacer una química de 32, pero en realidad cada uno tiene su perfil. Entonces, tendrían que pedir una química sanguínea y unos electrolitos séricos para hacer este cálculo. ¿Y cuál tendría que ser el resultado de este cálculo? ¿Qué cantidad? 280. Exactamente, tiene que ser 280. Si no le sale 280, entonces ya estamos hablando de que hay una situación de hiposmolaridad o de hiperosmolaridad. Muy bien, entonces ya les había dicho que la ósmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable. Si no es semipermeable, no van a pasar. ¿Y a qué me refiero que sea semipermeable? ¿Qué quiere decir semipermeable? Que solo van a pasar ciertas partículas. Así es, solo van a pasar ciertas partículas y esta imagen pues es como la más didáctica, pero necesito que imaginen su membrana celular fosfolipídica y a través de, si esa membrana no fuera semipermeable, el agua no podría pasar de un lado a otro. Entre esa membrana semipermeable hay unos espacios a través de los cuales pasa el agua. ¿Saben cómo se llaman? Ya llevaron histología, ¿no? Ya. ¿Cómo se llaman? No son las aquaporinas, ¿verdad? Exacto. Sí, son las acuaporinas, doctora. A través de las acuaporinas, digamos, ese espacio de la acuaporina es justamente lo que hace permeable a esa membrana. Entonces, a través de esa membrana va a pasar y a través de esos canales va a pasar el agua de un lugar a otro. ¿De qué va a depender que pase de un lugar a otro? Del gradiente de concentración. Muy bien, del gradiente de concentración. Entonces, la ósmosis es el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable y depende justamente de este gradiente de concentración y bueno, que va a generar otros fenómenos físicos, que ahora voy a hablar de eso, como la presión osmótica, pero con lo que quiero que se queden es del paso del líquido de un lado a otro. Para que quede más claro, es el paso del agua del disolvente a través de una membrana semipermeable. ¿Y qué quedamos? ¿Por qué va a ser semipermeable? Porque ¿qué tienen? Acuaporinas, ¿no? Entonces, a través de las acuaporinas va a pasar la solución de un lugar donde está más concentrado, donde está menos concentrado al que está más concentrado. ¿Sí? Tenemos claro entonces ósmosis, ¿verdad? Sí, profesora. Ok, ¿dudas? No. Muy bien. Ahora hay otro término que tiene que ver con la tonicidad que le va a dar tonicidad a las células. Y la tonicidad es la concentración de iones que hay dentro de una célula en relación con el medio extracelular. Por lo tanto, si nosotros tenemos un medio hipertónico, ¿qué quiere decir? ¿Qué se imaginan que sea hipertónico? Que hay mayor osmolaridad. Y por lo tanto, si hay mayor osmolaridad, El agua sale de los eritrocitos.
Ok, ya te adelantaste, sí. En el espacio que está, digamos, en el plasma, hay mayor concentración de solutos. Por lo tanto, el agua que hay dentro de la célula se va a salir y te va a dar lo que va a ocurrir con las células es que se van a plasmolizar y te van a dar esta apariencia. En el caso, bueno, de las soluciones isotónicas no pasa nada. La misma cantidad de soluto que hay adentro, hay afuera y por lo tanto no sale ni entra agua, permanecen, digamos, iguales. Y en el caso de la hipotonicidad, ¿qué es lo que ocurre? ¿Hay mayor cantidad de solutos dentro de la célula? Así es. Entonces, el agua se mete a la célula y la célula explota. Bueno, antes de explotar se pone gordita, lo que le llaman turgente, pero cuando hay demasiada agua dentro, la célula explota. Entonces, con los tipos de deshidratación hay que tener cuidado porque pueden ocurrir estas cosas. Por lo tanto, es importante que casi no se hace, ¿eh? O sea, en mi experiencia en los hospitales es como se deshidrató, ponle una solución fisiológica. Pero sí es importante, sobre todo en personas de la tercera edad o que tienen enfermedades, comorbilidades, que pueden condicionar este tipo de situaciones, que ustedes calculen la osmolaridad plasmática para que puedan ver si ya están pasados o si tienen que ponerle otro tipo de solución para que no vayan a hacer que ocurra algo de esto. Ajá. Está claro, ¿verdad? Lo de tonicidad. Sí, profesor. Ok, muy bien. Ahora vamos a revisar este otro término que se llama presión osmótica. La presión osmótica es necesaria para detener el flujo de agua a través de la membrana. Entonces, ya tenemos claro que el agua va a pasar hacia el lugar donde hay más soluto, pero debe haber una fuerza o debe haber una presión que haga que ya no siga pasando más agua, porque si no vaciaríamos uno de los espacios y esto justamente es la presión osmótica. Aquí en la imagen se ve esta parte roja que hace esta presión para que el agua ya no pase y para que se igualen la cantidad de líquidos que hay en el otro espacio. Este es otro fenómeno físico que se llama presión osmótica. Ok, entonces tienen claro todos estos mecanismos, ¿verdad? Sí, profesor. Todos estos mecanismos sirven para metabolizar el agua, que creo que en el temario decía, ay, no me acuerdo, creo que decía digestión o algo así, pero bueno, el agua no se digiere porque no la disociamos. El agua se metaboliza. Y el agua no se metaboliza. Lo que intenta los líquidos es estar en un balance hídrico, es decir, que todos los compartimentos tengan el porcentaje de agua que debe ser. Entonces, el agua no se digiere y el 95% la absorbemos en el intestino delgado y el otro 5% la absorbemos en el intestino grueso. Lo que trata el agua, ¿alguien iba a hablar? No, profesora, dice que la reunión termina en 10 minutos. Ay, no puede ser. Ok. Antes de que termine la reunión, vamos a salirnos y les mando la otra liga, porfa. Bueno, entonces el agua no se digiere y no se metaboliza. El 95% se va a absorber en el agua y el 5% en el agua se va a absorber en el intestino delgado y el 5% se va a absorber en el intestino grueso. Y lo que se intenta es que los líquidos estén en un balance hídrico. Espérenme porque alguien quiere entrar. Ya. Ok. Para poder tener este balance hídrico, la cantidad de agua que
sacamos y la cantidad de agua que de ingesta tiene que ser, digamos, más o menos equivalente. Otra vez, espérenme, porque alguien quiere entrar. Ya. Entonces, la cantidad de agua que sale tiene que ser la misma que entra. Dependiendo la literatura que ustedes consulten, la cantidad de agua puede ir desde los 2.300 a los 3.000 mililitros. Y se divide de esta forma. La cantidad que incorporamos es a través de agua visible, de agua de alimentos sólidos y del agua metabólica. La cantidad de agua visible es la que nos tomamos y tendría que ser de aproximadamente 1,5 litros, 1,400 litros. El agua de los alimentos, es decir, de los alimentos sólidos que creemos que en apariencia no tienen agua, pero sí nos aportan cierta cantidad, como puede ser las verduras, las frutas, inclusive la carne puede tener líquido y por lo tanto nos puede aportar 700 mililitros más o menos. Y el agua metabólica que viene ya de la digestión de esto, que nos aportaría aproximadamente 200 mililitros. Ahora, el agua que excretamos la vamos a dividir en pérdidas obligadas y en pérdidas insensibles. Las pérdidas obligadas, obviamente, pues, es la orina, es las heces, el sudor, que nos estaría dando aproximadamente entre 1,850 a 2,000 mililitros que estamos perdiendo, y las pérdidas insensibles, que quiere decir que no nos damos cuenta, pero las perdemos a través de la perspiración y de la humidificación del aire expirado. En total, esto nos da aproximadamente 2,300 que vamos a tener de incorporación y 2,300 que tendríamos de eliminación. Lo que tienen que saber es esto, que hay un equilibrio entre lo que tomamos y entre lo que ingresamos y entre lo que sacamos, y se da a través de estos rubros, del agua visible, de los alimentos sólidos, del agua metabólica, y las salidas a través de pérdidas obligadas y de pérdidas insensibles. Cualquier alteración en esto va a causarnos un desequilibrio en el metabolismo hídrico y por lo tanto vamos a tener alteraciones. Por supuesto, no es como que me bebí 2 litros de agua y ya me voy a dematizar, no, pero seguramente se activarán mecanismos que ahora vamos a ver, a través de los cuales vamos a tener que orinar más justamente para no acumular ese líquido. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Y hay otras situaciones a través de las cuales también perdemos líquidos y perdemos electrolitos, y que es muy importante que tengan en cuenta. Por ejemplo, cuando tenemos febrícula o fiebre, en la que se puede perder desde 500 mililitros hasta 100 mililitros, dependiendo la fiebre y también cuánto estemos sudando por ese motivo. La polipnea puede darnos una pérdida de 1,000 mililitros a 1,500. Y lo que les digo, dependiendo qué tan alta sea la fiebre, a qué tan alto y qué tan rápido estemos respirando, nos dará una pérdida considerable dependiendo qué tanto ocurra. Ahora, ¿en qué casos podríamos ya estar considerando que vamos a tener una deshidratación por estos motivos? O sea, ¿cuándo se preocuparían? Así de que el niño tiene moco y tiene fiebre, ya dirían, no, se va a deshidratar. ¿Pensarían eso? Cuando las pérdidas ya son mayores a lo que se ingirió. Sí, pero ¿cómo se darían cuenta de eso? Por su apariencia. ¿Ok? Por su apariencia.
Y la otra cosa también es la edad en los niños, en los lactantes. Es mucho más factible que se puedan deshidratar o que puedan perder más líquidos por alguno de estos motivos. Entonces, aparte de que la fiebre, que ya lo vamos a ver en las próximas clases, aparte de que la fiebre les puede causar convulsiones, también les puede causar deshidratación. Y estas pérdidas no se toman en cuenta porque son no perceptibles, porque justamente el agua la vamos a perder a través del aire que estamos expirando en el tema de la polipnea, y lo otro lo vamos a hacer a través del sudor, pero son normalmente pérdidas que no contabilizamos. Por lo tanto, por eso es como el consejo que siempre te dicen, ¿no? O sea, si estás enfermo, toma mucha agua, no importa si tienes vómito, diarrea o si te dio gripe, pues viene de aquí el consejo que dan las abuelitas, que tomes muchos líquidos, no para que te salga la enfermedad, como dicen ellas, sino porque estás perdiendo líquidos, porque tienes fiebre y porque tienes polipnea. Por eso es la importancia de reponer eso a través de la ingesta de líquidos. Si se dan cuenta, pueden perder hasta 2 litros por fiebre o por polipnea. Entonces es importante, sobre todo en los niños, que vigilen esto porque pueden perder muchos líquidos, y ya vimos que una muy buena parte de su composición corporal es de agua. Entonces se pueden deshidratar si no ponemos atención en esto. Ahora, en esta tabla que vi en sus tareas también, es importante, ya vimos que en el espacio intracelular, ¿cuál es el ion que predomina? Potasio. En el extracelular, El sodio. muy bien. Entonces, dentro del mismo espacio extracelular, en el plasma, el que va a predominar es, digamos, que no es tan significativo. Uno tiene 145 y el otro tiene 42, pero sí en el espacio intersticial vamos a encontrar más sodio que en el plasma. En cuanto al potasio, lo vamos a encontrar equilibrado, porque ya sabemos que en donde predomina es en el intracelular. Y así, con la revisión de cada uno de estos electrolitos, cambia la concentración según el espacio en donde estemos revisando. Esto sería como la imagen principal de cuáles son los que predominan en el espacio extracelular. Como ya vimos, va a predominar el sodio y el cloro. Y en el espacio intracelular va a predominar el potasio, los aniones orgánicos o los fosfatos y las proteínas. Entonces, estos serían como las composiciones principales. Ya vieron que tenemos otras, pero estas serían las principales que hay en cada uno de los espacios. ¿Listo? ¿Está hasta claro hasta aquí cómo son los espacios, cuál es el metabolismo, cómo se hace este equilibrio hídrico entre la ingesta y la excreta, y cuáles son los iones que predominan en cada uno de los espacios? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, profesora. ¿Dudas? Muy bien. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre la ingesta y la excreta, por el motivo que sea, el cuerpo tiene diversos mecanismos por los cuales trata de compensar esto. Y estos mecanismos, ahora sí ya voy a entrar justo a la fisiopatología de esto, son estos. Uno, la sed. Cuando el cuerpo necesita agua, los centros nerviosos profundos del cerebro se estimulan, lo que provoca la sensación de sed. Y este centro de la sed se sitúa en el hipotálamo. Entonces, cuando disminuyen las concentraciones
de líquido y disminuyen las concentraciones de sodio, sobre todo esto está condicionado al sodio, se va a estimular los centros en el hipotálamo para que tengamos la sensación de sed. Otro es este eje hipófisis-riñones. Entonces, la hipófisis va a secretar una sustancia que se llama hormona antidiurética o vasopresina en el plasma, y esto va a estimular a los riñones para que retengan agua y excreten menos orina. ¿Por qué? Pues porque ya el cuerpo no tiene la suficiente y por lo tanto va a activar esto. Por otro lado, la hormona aldosterona que se produce en las glándulas suprarrenales provoca la absorción de sodio de la vía renal y paralelamente de agua. Entonces, cuando la excreta, por el motivo que sea, es mayor que la ingesta, se van a activar todos estos mecanismos que, como pueden ver, lo orquesta desde el cerebro para decir, retén con todos tus mecanismos, cuerpo, el agua y el sodio para que se quede adentro. ¿Para qué? Para que las células puedan funcionar, porque ya iremos viendo que el agua y todos estos electrolitos participan en una serie de funciones para que podamos incluso mover un dedo. Entonces, el cerebro le va a decir, de todas estas maneras tienes que retener agua y tienes que retener electrolitos. Y la otra es la ósmosis, donde el agua fluye de forma pasiva de una zona a otra en el organismo. Entonces, lo que va a hacer es tratar de equilibrar la cantidad de agua de un lado a otro para evitar que te deshidrates. Ahora, este flujo pasivo va a permitir, ya vimos, que el volumen, que del lugar donde hay mayor concentración, vaya mayor cantidad de soluto, vayan toda la cantidad de agua para evitar justamente la deshidratación. Entonces, vamos a tener estos mecanismos por los cuales el cuerpo va a tratar de equilibrar si tenemos una pérdida. Y lo mismo ocurre a la inversa. Si hay una ingesta mayor por alguna situación, entonces vamos a suprimir el tema de la sed, vamos a tratar de orinar más para perder la cantidad de agua y de sodio que tenemos de más dentro del cuerpo. ¿Están claros estos mecanismos? Sí, profesora. Sí. Muy bien. Entonces, este es el resumen. Si tenemos una ingesta excesiva, lo que vamos a necesitar es orinar más. Entonces, vamos a aumentar la eliminación renal, vamos a disminuir la producción de hormona antidiurética, la producción de aldosterona, para que podamos orinar más. Y por supuesto, lo que vamos a hacer es beber menos agua. Y en el caso de que tengamos una deficiencia de líquido, lo que vamos a necesitar es que aumente la reabsorción renal, que tengamos que beber más líquidos, por lo tanto va a ocurrir lo que les dije, va a aumentar la liberación de hormona antidiurética y va a aumentar la producción de aldosterona para retener sodio y por lo tanto se va también a estimular los centros nerviosos que tenemos en el hipotálamo para aumentar el ingreso de agua. De esta forma, el cuerpo consigue mantenerse en equilibrio de manera normal y como vimos al inicio de la materia, hay una cosa que se llama reacción vital y esto justo es parte de la reacción vital. O sea, es una forma en que nuestro cuerpo va a responder ante una situación que no es normal o que es patógena. Entonces, alguna alteración que haya en la ingesta o la excreta y que no tengamos este equilibrio hídrico, el cuerpo va a responder para que o tomes más agua o para que dejes de tomar agua, para que reabsorbas más agua o para eliminar más agua y por lo tanto electrolitos. ¿Sale? Muy bien, espero que sí estén entendiendo. Ahora,
Esto solamente es ya en un diagrama lo que les acabo de decir y donde ya integramos los otros, ¿cómo se llama? Los otros conceptos. Cuando disminuye la osmolaridad plasmática, ¿a qué me refiero con que disminuye? ¿Qué creen que pasó aquí? ¿Por qué disminuyó la osmolaridad plasmática? Pérdida de sólidos. Así es. ¿Y qué les dije? ¿Cuál era el soluto con el cual normalmente nos regiríamos? Sodio. Ok. Entonces, disminuye la osmolaridad plasmática, disminuye por lo tanto el sodio. ¿Y qué tratamos de hacer? Suprimir la sed, porque si siguen tomando agua, pues van a arrastrar el sodio. Y elevamos la hormona antidiurética. ¿Qué hace la hormona antidiurética? Retiene agua. Exactamente, ¿no? Entonces, disminuimos la hormona antidiurética y por lo tanto, ya dejamos de orinar y con esto tratamos de retener el sodio. En el caso de que haya un aumento de sodio, se va a estimular los centros de la sed, vamos a aumentar la hormona antidiurética, por lo tanto, vamos a orinar más y la orina va a estar más concentrada porque vamos a tratar de sacar todo ese sodio. El resumen de todo lo que hemos visto, que les digo, el agua y los electrolitos no están por separado, siempre van en conjunto y si hay un aumento del sodio, lo que vamos a intentar es orinar más para sacarlo. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? No, profesora. Muy bien. Lo que falta ver es todo el tema de edema y deshidratación y sobrehidratación, pero ya solamente tengo media hora para terminar y no vamos a terminar y solamente lo voy a cortar. Entonces, mañana vamos a terminar de ver esto y ya el lunes empezaríamos con los temas que son derivados de esto, ¿sí? Les voy a pedir que se pongan a estudiar porque como solo me contestan 2 personas, no sé si me están entendiendo y cuando los tengo en clase, pues por lo menos les veo la cara de que no me entendieron, pero como ahora no los estoy viendo, no estoy segura que así sea. Y la mayoría de ustedes, si no es que todos están conectados, entonces no lo vamos a repetir cuando regresemos. Por favor, revisen el tema, segura estoy que le hicieron screenshot a las diapositivas, entonces vuélvanlo a leer, revísenlo, revisen sus tareas y si hay alguna duda, mañana la revisamos, la aclaramos para poder dar paso a las otras que son deshidratación, sobrehidratación y edema y después ya podamos hablar de hiponatremia que van a retomar indudablemente todos estos mecanismos que estamos hablando para un equilibrio hidroelectrolítico. ¿Sale? Sí, profesor. Ok. Entonces, revisen los temas y mañana nos vemos. Si hay alguna duda para aclarar las dudas y para terminar de ver estos temas base que ya después nos van a servir para entender los otros. Los equipos de alteraciones de sodio ya me lo enviaron. Recuerden, ¿me enviaron de algún otro? El de alteraciones de potasio también. ¿Ya la revisé? Ya. Ok. ¿Cuál otra falta? ¿Qué otro tema nos faltaría? Sería el de alteraciones de balance de calcio, fósforo y magnesio. Valores normales. Ok, ¿a quién le tocan esos? Eso Ajá. puedo. Nosotros. Ok. Tendríamos, bueno, ya calcio,
sodio lo veríamos el lunes, el martes veríamos potasio, el miércoles veríamos calcio y el jueves veríamos acidosis y alcalosis, ¿ok? Para que el lunes veamos ya la práctica. Y con estos temas estaríamos cerrando el primer parcial, creo. ¿Creo bien o creo mal? No, creo mal porque no estaríamos cerrando. Bueno, todavía nos faltarían otros temas, pero bueno, así tendríamos más o menos la programación. ¿Sale? Sí. Ok. Entonces, nos vemos mañana. Desde el día lunes empezarían a subir las demás tareas. Sí, a partir del lunes, bueno, ya subieron la de sodio, ¿no? No, No, Ok. profesora. ¿Hasta dónde subieron? hasta la de la clase de hoy. Ok. Entonces, vamos a hacer esto el viernes de la próxima. Digo, ya en el entendido que además les compartiré que me siento muy contenta porque todos se están conectando, aunque no sé si todos me están entendiendo porque no me contestan, pero la verdad es que con algunos otros grupos a los que les doy clase he tenido muy malas experiencias y ayer tuve que suspender las clases para un grupo y les dije que los veía hasta que regresáramos a clases presenciales. Entonces, me da gusto que estén prestando atención a esto y en el entendido de que es un compromiso de todos, pues yo creo que la tarea la podrán subir toda junta hasta el viernes. No la vamos a subir por día porque también para mí es mucho más difícil estar haciéndoles ligas porque me hace carpetas diferentes y entonces cuando trato de revisar las tareas, tengo que ir de una carpeta a otra. Entonces, si les parece bien, el viernes les doy la liga y suben todas las de la próxima semana y ya las juntan todas, ¿no? Sí, me parece importante que las vayan haciendo conforme vaya la clase para que vayamos al parejo, mucho más por este motivo, que no los estoy viendo. Entonces, en la clase los veo y veo cuando hacen caras, veo cuando me ponen ojos de no te entiendo o cosas así, pero aquí no los estoy viendo. Entonces, es importante que estudien porque yo voy a avanzar rápido y yo asumo que me entienden y aunque les pregunto, pues solo me contestan 2 personas y pues yo sigo, hable y hable y hable, pero no sé si realmente me entienden. Entonces, por favor, estudien. El próximo viernes yo subo la liga, suben las tareas de toda la semana y así es más fácil para ustedes y para mí también revisarlas. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? Sí. Gracias. Va. Entonces, mañana nos vemos para terminar este tema y ya a partir del lunes empezamos.